Imagina un mundo consumido por las tinieblas, donde cada amanecer no traía la promesa de un nuevo comienzo, sino la carga insoportable de un mal que había enraizado profundamente en el corazón de los hombres. La tierra, diseñada para reflejar la pureza y la gloria del Altísimo, ahora gemía con un clamor silencioso, oprimida bajo el peso de la violencia, la corrupción y el desprecio absoluto a lo sagrado. Cada pensamiento, cada deseo, cada acción de la humanidad estaba teñido de oscuridad y depravación. En medio de ese caos se alzaba un hombre diferente, Noé. Su corazón aún limpio era como un faro solitario en un océano de sombras. Mientras la humanidad se ahogaba en su propia maldad, él permanecía firme, contemplando con pesar cómo el mundo a su alrededor se desgarraba. Las risas de los perversos resonaban en las calles, burlándose del bien y exaltando el egoísmo sin límites. Pero la maldad no solo era obra de los hombres. Ángeles caídos, antiguos siervos del Altísimo, que una vez entonaron cantos de gloria en la presencia divina, ahora caminaban entre los mortales. Con astucia, susurraban mentiras al oído de los hombres, enseñándoles el arte de la rebelión, alimentando la arrogancia y la sed de poder desmedido. Habían erigido ciudades resplandecientes, no para exaltar al Creador, sino para glorificar la perversión, donde el poder se celebraba y la pureza era despreciada, y la tierra en su inocencia sufría. El suelo, regado con sangre de los inocentes, clamaba por justicia. Los ríos, que una vez fluían cristalinos, ahora se teñían de la decadencia moral del hombre. El cielo parecía guardar silencio, pero los ojos del Altísimo veían cada acto, cada ofensa, cada lágrima derramada. Noé observaba, no con desprecio, sino con un dolor profundo, pues comprendía que el corazón del hombre se había vuelto contra su Creador, y sin embargo su fe no titubeaba. Mientras el mundo se desmoronaba, su alma permanecía anclada en la esperanza de la justicia divina, en la promesa de un Dios que, aunque paciente, no dejaría impune la maldad para siempre. Pero mientras la maldad del mundo alcanzaba su cúspide, los ojos del Altísimo no permanecían ciegos. Desde los cielos contemplaba con un dolor insondable la obra de sus propias manos, ahora profanada por la violencia, la corrupción y el desprecio a la verdad. El Creador, cuyo corazón rebosaba amor, sintió el peso del rechazo y la rebelión de la humanidad. La paciencia divina, aunque infinita, se había desbordado. La justicia debía ser proclamada. Y entonces, desde los cielos, con una solemnidad que hizo temblar la creación misma, la voz del Eterno resonó, tan profunda y majestuosa como un trueno desatado. El fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He decidido destruirlos junto con la tierra, pero incluso en medio de la sentencia, un destello de misericordia permanecía encendido. Noé, un hombre justo, había hallado gracia ante los ojos de Dios. Su vida, intachable y recta, era un testimonio de esperanza en un mundo consumido por la oscuridad. En un mar de caos, él era como una antorcha solitaria que aún brillaba con pureza. Y así, la voz del Altísimo descendió sobre Noé con la fuerza de una tempestad sagrada, clara y majestuosa. Hazte un arca de madera de gofer. Divídela en compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Sus dimensiones serán estas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Yo enviaré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne bajo los cielos, pero contigo estableceré mi pacto. El mandato era claro, pero la tarea monumental. Construir un arca de semejante magnitud en una tierra donde la lluvia jamás había sido vista, donde el juicio divino parecía un rumor distante, no solo requería habilidad y fuerza, sino una fe inconmovible, una fe capaz de desafiar la burla, la razón y el miedo. Noé se puso de pie, con el corazón encendido por la certeza de las palabras divinas. Cada golpe del martillo, cada tablón colocado,
sería un acto de obediencia y reverencia. La tierra se preparaba para un juicio sin precedentes, pero en medio de la tempestad que se avecinaba, un arca se alzaría como símbolo de redención y esperanza eterna. Los hombres, al ver la inmensa estructura que se alzaba día tras día, se congregaban alrededor del arca, sus rostros torcidos en muecas de burla. Un barco en tierra seca. ¿Para qué? Noé, has perdido la razón, gritaban, mientras el eco de sus risas resonaba en el aire polvoriento. Pero Noé, firme y sereno, no respondía con palabras, sino con acciones. Cada golpe de su martillo era un himno de obediencia. Cada tablón que colocaba era un acto de fe inquebrantable. Sus manos, endurecidas por el esfuerzo, temblaban solo al pensar en la inmensa tarea que le había sido encomendada, pero su mirada permanecía fija en el horizonte, en una promesa invisible pero certera. El crujir de la madera resonaba como un latido constante, acompañado por el aroma penetrante de la brea que sellaba las juntas del arca. El sol caía implacable sobre su espalda y el sudor se mezclaba con el polvo de la tierra mientras sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaban a su lado moviendo vigas con determinación. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mientras la estructura titánica cobraba forma, una sensación más profunda se alzaba junto con ella, el presentimiento de que el tiempo se agotaba. Los cielos permanecían despejados, pero un peso invisible cargaba sobre el aire, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Cada noche, cuando el martillo finalmente enmudecía, Noé se detenía frente al coloso de madera y alzaba la vista al cielo estrellado. Su corazón latía con fuerza, no por el cansancio, sino por la certeza de que la voz que había escuchado era verdadera. Los hombres seguían burlándose. Sus risas retumbaban como un eco hueco de incredulidad. Pero Noé sabía. El día se acercaba. Pronto, las aguas se alzarían y cubrirían la faz de la tierra, pero el arca, sellada por la promesa de Dios, se convertiría en un santuario de salvación en medio del diluvio que purificaría al mundo. Mientras Noé trabajaba en medio del crujir de la madera y el aroma penetrante de la brea que sellaba cada tablón del arca, la voz del Altísimo descendió una vez más con instrucciones sagradas y precisas. Reúne a los animales de toda la tierra, de cada especie, un macho y una hembra, para que la vida perdure tras el juicio que vendrá. Y entonces, como si el aliento del Creador recorriera la faz de la tierra, las criaturas comenzaron a llegar. Desde las profundidades de los bosques surgieron majestuosos leones, sus melenas ondeando con el viento, pero mansos, como si reconocieran la voz que les había dado existencia. Junto a ellos, corderos de suaves vellones avanzaban en perfecta calma, sin temor, reflejando la paz de un mandato divino. Desde los cielos descendieron aves en bandadas de asombrosa diversidad, águilas con alas desplegadas como estandartes dorados, gorriones y palomas que revoloteaban con dulzura. Cada canto parecía una sinfonía celestial que proclamaba obediencia al Altísimo. Los ríos y pantanos se agitaron y serpientes, tortugas y ranas emergieron de sus hábitats. Los elefantes avanzaban con pasos pesados, pero con una solemnidad digna del momento, mientras jirafas estiraban sus largos cuellos, contemplando el arca con curiosidad reverente. Noé, con los ojos humedecidos, presenció este desfile sagrado. Cada criatura era un recordatorio viviente del pacto entre Dios y la vida misma. Con sus propias manos, guió a cada pareja al interior del arca, asegurándose de que tuvieran su lugar, sabiendo que este acto no era solo una tarea, sino un acto de fe profunda y reverencia. El arca, una vez vacía, se llenaba ahora de la vibrante obra de la creación. El eco de pisadas, el susurro de alas y el murmullo de las aguas parecían entrelazarse con la oración silenciosa de Noé. Era un espectáculo majestuoso, un testimonio del poder de Dios que incluso en medio del juicio inminente manifestaba la belleza y la misericordia de la vida. El arca, finalmente terminada, se erguía como un coloso de madera,
un santuario de esperanza y redención en un mundo que se desmoronaba bajo el peso de su propia maldad. Las vigas, ensambladas con esmero, resonaban con el eco de la obediencia y la fe. Los últimos animales habían cruzado su umbral, obedientes al llamado divino, entrando de dos en dos, mientras la fragancia de la brea aún impregnaba el aire como un recordatorio del sello protector de Dios. En el interior, Noé, el hombre justo que había caminado con Dios, permanecía junto a su esposa Naamá, una compañera fiel que había compartido con él las burlas y el escepticismo del mundo exterior. A su lado estaban sus tres hijos, Sem, el primogénito, cuya sabiduría reflejaba la herencia de su padre, Cam, de espíritu resuelto y diligente, y Jafet, joven de corazón noble y fuerte. Junto a ellos, las esposas de sus hijos, mujeres valientes cuyos nombres, aunque no registrados en las Escrituras, reflejaban la misma fe que las había llevado a este lugar de refugio. Entonces, el cielo, hasta ese día un lienzo sereno y silencioso, comenzó a transformarse. Un viento frío recorrió la tierra y las nubes, gruesas y pesadas, se congregaron como ejércitos convocados al juicio. El primer trueno rugió como el preludio de un acto irreversible y las primeras gotas de lluvia cayeron, tímidas al principio, como un aviso de lo inevitable. Pero lo que comenzó como una llovizna se transformó en un torrente desatado. El sonido del agua golpeando la tierra se volvió ensordecedor. Las fuentes del gran abismo se abrieron con un rugido que parecía provenir de las entrañas mismas de la creación, y las aguas subterráneas irrumpieron a la superficie con fuerza devastadora. Los ríos se desbordaron, sus cauces incapaces de contener la furia desatada, mientras los océanos se alzaban como colosos enfurecidos, devorando las costas y barriendo todo a su paso. Los hombres, que antes se burlaban y reían con desdén de la advertencia de Noé, ahora corrían desesperados. La incredulidad se había transformado en terror. Golpeaban con furia las puertas del arca, sus voces elevándose en un clamor de súplica y desesperación. «Noé, ábrenos, perdónanos, sálvanos». Pero la puerta ya no estaba en manos de Noé. Dios mismo la había cerrado con su mano poderosa, sellando la justicia y la misericordia con un decreto inquebrantable. Era tarde, el tiempo del arrepentimiento había pasado. Las aguas continuaron ascendiendo, cubriendo colinas, valles y finalmente montañas. Las ciudades que una vez brillaron con orgullo humano fueron sepultadas bajo la ira de las aguas. Dentro del arca, mientras la tormenta rugía en el exterior, reinaba un silencio reverente. La madera crujía con cada embate de las olas, pero la paz de la presencia de Dios habitaba en medio de la tormenta. El arca no era solo una embarcación, era un símbolo del pacto, una declaración de que la justicia y la gracia podían coexistir, y que aún en el juicio más severo, la redención tenía un refugio seguro. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Pero en medio del caos, el arca flotaba, guiada no por las corrientes, sino por la mano del Creador, quien había prometido la salvación a aquellos que habían creído. Y así, el juicio había comenzado, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Durante 40 días y 40 noches, las aguas dominaron la faz de la tierra. El cielo, antes testigo mudo del juicio divino, se mantenía gris y cerrado, mientras las olas golpeaban el arca con la furia de un mundo en juicio. El sonido de la lluvia era un murmullo constante, como un eco del lamento de la creación misma. Pero dentro del arca, Noé y su familia permanecían en una quietud reverente, su fe anclada en la promesa de un Dios que nunca miente. Al fin, tras semanas de incesante tormenta, el rugido de las aguas se aquietó. El cielo, como abriendo sus entrañas, cesó de llorar, y el sol, velado por tanto tiempo, comenzó a filtrarse entre las nubes. Las aguas empezaron a retroceder, y el arca, guiada por la mano invisible de Dios, se detuvo suavemente en las alturas del monte Ararat. La espera aún continuó.
Noé, con la paciencia de quien confía plenamente en el Altísimo, abrió una pequeña ventana del arca. Envió primero un cuervo que voló de un lado a otro sin hallar dónde posarse. Luego liberó una paloma, que regresó sin señal alguna de tierra firme. Pero días después, al enviar nuevamente la paloma, ésta regresó con una rama de olivo fresca entre su pico. El corazón de Noé se estremeció. La vida había comenzado a brotar nuevamente. Finalmente, Dios habló otra vez con la misma autoridad y ternura con la que lo había llamado al principio. Sal del arca, tú y toda tu familia. Deja que los animales salgan y se dispersen por la tierra, que sean fecundos y se multipliquen. Y Noé obedeció. Al salir, sintió la brisa pura y el aroma de una tierra lavada por la justicia y renovada por la gracia. Su primer acto no fue conquistar la tierra ni reclamarla para sí, sino construir un altar. Allí, en ese monte sagrado, ofreció un sacrificio al Señor, un acto de adoración y gratitud profunda. El humo del sacrificio se elevó como un canto silencioso hacia los cielos, y el corazón de Dios, lleno de misericordia, respondió con un pacto eterno. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, ni destruiré toda carne con un diluvio. Pongo mi arco en las nubes como señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que vea el arco, recordaré mi promesa de que las aguas nunca volverán a cubrir la tierra. El arco iris se desplegó como un puente de luz entre el cielo y la tierra, un símbolo eterno de la fidelidad divina. Y así, en ese día, la creación no solo fue restaurada, sino marcada por la promesa inquebrantable de un Dios que redime y da nueva vida. Los días del diluvio habían quedado atrás. La tierra, purificada por las aguas, ahora respiraba una paz renovada. Los campos reverdecían, los árboles brotaban con vida, y los ríos, una vez desbordados por la furia del juicio divino, ahora fluían serenos como un reflejo del pacto restaurado entre el cielo y la humanidad. Noé, el hombre que había caminado con Dios, vivió mucho tiempo después de que las aguas descendieran. Descendió del monte Ararat con su familia, con la misión sagrada de repoblar la tierra. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los patriarcas de nuevas naciones, y la humanidad comenzó a extenderse una vez más por toda la faz de la tierra. Sin embargo, la historia de Noé no concluyó en grandezas. Aunque era un hombre justo, la naturaleza humana seguía marcada por la fragilidad. En su vejez, Noé plantó una viña y un día bebió del fruto de su cosecha en exceso. Embriagado, quedó expuesto en su tienda. Cam, su hijo, vio la desnudez de su padre y en lugar de cubrirlo, se burló y lo expuso ante sus hermanos. Sem y Jafet, sin embargo, actuaron con respeto y cubrieron a su padre sin mirarlo, mostrando honra y compasión. Cuando Noé despertó y comprendió lo que había ocurrido, proclamó una bendición sobre Sem y Jafet, pero una maldición sobre la descendencia de Cam a través de su hijo Canaán. Este episodio reveló que, aunque la humanidad había sido renovada, el pecado aún acechaba en el corazón del hombre. Dios, viendo la inclinación del corazón humano y la fragilidad de la carne, decretó un límite a los días del hombre. Ya no vivirían siglos como Adán, Matusalén o el propio Noé, sino que sus años serían acortados a 120 años. Génesis 6:3. No como un castigo, sino como un acto de misericordia, para que la corrupción no dominara por completo a las generaciones futuras. Noé vivió 350 años después del diluvio, alcanzando la edad de 950 años antes de ser llamado a la presencia del Altísimo. Su vida fue un testimonio no solo de obediencia, sino de la fidelidad de Dios. Un recordatorio eterno de que la justicia y la misericordia caminan de la mano. Su linaje dio origen a naciones y pueblos, y la historia de su fe resonaría a través de las generaciones, desde los profetas hasta los días de Cristo, quien también habló de Noé como un símbolo de advertencia y salvación. Así,
La historia de Noé no fue solo el relato de un hombre y un arca, sino la proclamación de que, aun cuando la humanidad se aparta, el amor y la promesa de Dios permanecen inquebrantables, recordándonos que siempre habrá un pacto de redención para aquellos que confían en Él.